Hola amigos Trailblazers, bienvenidos a un nuevo episodio de Crónicas de Salesforce con Sara Hernández. Recuerda que nuestro principal objetivo es impulsar el contenido en español. Hoy día tenemos un gran invitado especial al cual estimo mucho por una gran labor que hace. Él es Gaspar Rodríguez, nos acompaña desde Ámsterdam, pero él es nativo de La Serena, Chile, así que es latinoamericano, aunque tiene muchos años sin vivir en Latinoamérica, pero sé que tiene su corazoncito allá. Actualmente es el director de una fundación que se llama Blue Road, que anteriormente se llamaba Refugee Force. Bienvenido, Gaspar, ¿cómo estás? Hola Sara, gracias. Gracias por invitarme. ¿Todo bien? ¿Todo bien por acá? Ujú. Con estos tiempos de que es primavera, pero hace calor, pero de repente llueve, yo no entiendo nada, así que bueno, pero bien, todo bien por acá. Perfecto. Bueno, a nuestros queridos oyentes, ¿cuál es la idea de que Gaspar esté hoy día con nosotros? Es que nos cuente sobre Blue Road. Como les venía diciendo, es una fundación que de verdad hace un impacto social grande. Como hace rato estaba hablando con Gaspar y te lo vuelvo a decir, de verdad me encanta todo lo que hacen. Son fuente de inspiración para muchos, todo lo que están haciendo por Blue Road. En mi caso, como venezolana, como te decía, yo no soy, gracias a Dios, por lo menos no me ha tocado ser refugiada, pero sí me tocó migrar. Y sí tengo muchos compañeros que han tenido que ser refugiados y para mí es como que me impacta un poco más y me encanta lo que hacen. Entonces vamos a estar conversando sobre qué es su historia, qué es todo lo que hacen para que nuestros oyentes de Latinoamérica y de otros países puedan conocer todo el trabajo que están haciendo. Pero Gaspar, como ya tú sabes, nosotros ya tenemos un episodio, así que el que lo quiera escuchar sobre seguridad, lo invitamos. Pero cuéntanos un poco igual tu historia otra vez y porque seguramente este último año algo cambió, algo distinto estás haciendo. Sí, sí, gracias por la invitación de nuevo. Y felicitaciones por todo el trabajo que has hecho con las crónicas de Salesforce y sobre mujeres para Salesforce. Y sé que estás haciendo harto trabajo también en el ecosistema y también vi que te han dado varios premios. Entonces, felicitaciones por eso y por todo el trabajo importante que has hecho. Gracias. Eh, bueno, yo empecé con Salesforce en el 2010, o sea, ya llevo 13 años en el ecosistema. Empecé mi carrera en Salesforce, no tenía un plan de estar en Salesforce. Empecé como lo que la gente que usa Salesforce le dicen accidental admin, que es Ujú. básicamente yo estaba trabajando por una ONG en Washington, D.C. Y de repente empezaron a usar Salesforce y lo empecé a usar y me gustó más y más y básicamente después del mes he estado solamente hablando sobre Salesforce y trabajando en la plataforma, entonces como que así empezó. Empezó como una forma bien práctica. Y en ese tiempo no había Trailhead, no habían tantos grupos, entonces no habían tantas conferencias, entonces realmente uno tenía que aprender solamente usándolo y preguntando en la comunidad en línea, en los blogs preguntando a otra gente que lo ha usado. Y eso después me llevó a ser consultor de Salesforce. Empecé como consultor por una empresa que se llama Vera Solutions y trabajamos hartos proyectos con ONGs, con empresas sociales, con eh, empresas chicas, pequeñas, grandes. Trabajé, por ejemplo, con Oxfam en Guatemala y en Colombia para lanzar el sistema de Salesforce y ayudarlos. También trabajé con otros proyectos en África, en Sudáfrica, en Mozambique, y toda la idea era básicamente trasladar todo lo que estaban haciendo en términos de datos y de CRM, de donantes, todas sus operaciones a Salesforce. Y eso lo hice por como unos 5 años trabajando ahí y después empecé a hacer
una maestría en Estados Unidos y durante esa maestría me enfoqué en lo que es cómo las organizaciones están usando Salesforce, o sea, cuál es la adopción de Salesforce y pude ahí lanzar mi tesis sobre ese tema y realmente hablar con diferentes niveles de organizaciones que están usando Salesforce y cómo lo ven internamente. Entonces fue como un proyecto de aprendizaje para mí y de investigación para poder hacer mi tesis sobre eso y fue, sí, me gustó mucho poder ser como un estudiante y no consultor. Entonces fue como muy, sí, o sea, aprendí mucho sobre cómo realmente organizaciones empiezan a usar Salesforce y cómo los empleados la reciben en la plataforma y cómo la ven de dentro. Entonces, sí, eso fue como 2 años y después ahora en Ámsterdam vine a trabajar como un consultor también. Volví a trabajar por un Salesforce Partner como consultor de Salesforce y fue mi primer trabajo en una empresa así comercial. O sea, no, Ok. cero impacto, o sea, bien normal. Para mí era nuevo todo eso, o sea, la parte comercial y la parte usar Salesforce solamente para empresas que están en el sector privado y en la parte comercial. Entonces aprendí mucho, había mucha gente ahí que súper capos, como dicen en Chile, y con muchas certificaciones y mucha experiencia y súper habilosos, súper bueno. La calidad es súper alta en términos de la parte técnica y aprendí mucho de ellos. Pero durante ese tiempo estaba trabajando como senior consultant, algo como que no, que me hacía falta, que era la parte de impacto, la parte de, ok, bueno, si estamos trabajando en hartos proyectos y aprendiendo harto con Salesforce, pero al final, ¿qué estamos haciendo aquí para la gente, para la parte social, para la parte de impacto? Y la verdad es que no, no, no mucho porque no era el enfoque de la organización. Entonces me junté con mi colega Nick y estábamos viendo qué podemos hacer fuera del trabajo como voluntariado o como involucrarnos en algo social aquí en Holanda. Y empezamos a realmente aprender sobre la dificultad y el desafío que tienen muchos refugiados cuando están en Europa y buscan trabajo que es digno, trabajo que es bien pagado, trabajo que les motiva, que quieren hacer y tratar de empezar una nueva carrera en un lugar nuevo, especialmente si no habla el idioma, si no conoce a nadie, es muy difícil. Entonces nosotros empezamos Refugee Force hace tiempo para poder entrenarlos en Salesforce y poder hacer como am, un puente sobre a las carreras de Salesforce. Entonces estábamos trabajando mucho con Salesforce Partners y empresas que están usando Salesforce para poder conectarlos y que los puedan emplear y trabajar con ellos. Entonces esa es la idea, siempre entrenar, sí, pero también cómo hacemos el vínculo al trabajo y al sector laboral es súper importante. Sí. Así es. Primero, gracias por las felicitaciones, pero no lo mencioné cuando te presenté, pero tú también eres el for MVP, eres Golden Hoodie y has recibido también tus premios bien merecidos, así que no quería dejar de felicitarte. Es una gran historia, sobre todo en el punto de que, claro, trabajabas en un partner, algo nuevo para ti. eh, Quizás se hacía un impacto, pero no social, que dijiste la palabra clave, social, porque puede que estés haciendo un impacto en un cliente, pero es un impacto distinto. Es enfocado a clientes y a los que nos apasiona hacer impacto social. Es como que siempre es esa espina de que nos falta algo más que hacer, sobre todo en este mundo que hay demasiadas cosas por ayudar y aportar. Em, entonces, de verdad te vuelvo a felicitar por todo lo que haces. Ya nos mencionaste un poco sobre la historia de Refugee Force, em, pero
¿Nos puedes dar aún más detalles, como por ejemplo, qué te motivó a que fuera solamente refugiados a ti y a tu compañero? ¿Por qué se enfocaron en ese grupo de personas? Sí, es una pregunta y creo que por dos partes. Por Nick, él tenía mucha experiencia cuando él era niño y aquí en Holanda, porque él es holandés. Ok. Y básicamente él tenía amigos holandeses que no conocían a mucha gente fuera de Holanda y todo así local. Y en un tiempo llegó que un niño de su edad, que tenían como 11 12 años, llegó de Siria a estar en su clase. Y como que nadie lo quería ayudar y nadie lo conocía. Entonces Nick, siendo como es súper, o sea, amigable. Habló con él y lo empezó a involucrar y lo empezó a trabajar con él y a ser amigo con él y se sintió como que él siempre le gustaría ayudar a la gente que necesita ayuda y que nadie como que le está dando mucha atención. Entonces tuvo como esa parte que siempre ha llevado en su carrera, que le impactó mucho cuando él era niño y después, obviamente, como un lugar, de un lugar profesional y de un lugar cuando uno empieza a hacer la investigación sobre eso, que hay mucha gente que está así en varios países, que nadie le está ayudando, están teniendo muchas dificultades, están trabajando en el mercado negro, por ejemplo, porque no pueden tener Ujú, un trabajo digno y ese es un problema bien grande en Europa, especialmente en Holanda, en Alemania, Francia. Y no es solamente o sea, no es porque la persona, o sea, yo creo que no es por la persona y la situación, yo creo que es más estructural ujú, y es porque las oportunidades no están ahí, porque hay muchas dificultades para poder realmente entrar a un lugar, en una carrera que uno la disfruta y tiene acceso y tiene una red de gente que está trabajando en tu carrera. Entonces, eso se demora mucho en poder realmente lograr cuando uno es un refugiado. Entonces, nosotros estábamos pensando, ok, si vamos a usar algo, hacer algo social, pero solamente tenemos poco tiempo, tenemos, o sea, el tiempo después del trabajo, los fines de semana, ujú. ¿dónde podemos tener un impacto más grande? ¿En qué tipo de persona o en qué área? Entonces, por eso nos enfocamos en refugiados, porque dijimos que, ok, ellos, al opuesto, o sea, una persona que migró, una persona que es de Holanda, que, por ejemplo, a lo mejor está en desempleo o también está pasando por algo difícil, ellos igual tienen más oportunidad que un refugiado. Y entonces nosotros Exacto. dijimos, ok, ok, enfoquémonos en un lugar donde realmente podemos tener un impacto más grande. Y empezamos a investigar, averiguar, hablar con gente y realmente sí, es muy, muy complicado para la situación que tienen los refugiados en Europa. Después de estar en el país, en un nuevo país, dicen que entre 3 o 5 años después de estar reintegrado en un país, por ejemplo, menos del 30% están trabajando. Entonces muchos están dependientes en el sistema social o están trabajando en el mercado negro o cualquier cosa, pero no están trabajando en el nivel que realmente podrían. Entonces es un gran costo para Holanda, para Francia, es un costo muy grande para la sociedad, y también para ellos, individuales, la gente que está en estos países tratando de buscar oportunidades. Así es. Y además que son personas que quizás en su país tienen una carrera, estudiaron y es como, oye, en mi país sí tengo un título, puedo verlo trabajado por distintas situaciones que sabemos o no sabemos, tuvieron que emigrar, quizás, como mencionabas, Alemania, irte a Alemania, es otro idioma, quizás no hablas idioma, entonces buscar incorporarte laboralmente, partir de cero, sin el idioma del país, o sea, sin
nada, básicamente, y que sabemos que hay personas que quizás por distintas razones han tenido que huir con la ropa que tienen puesta o cualquier otra condición, es súper fuerte y sí tenía como esa curiosidad porque se habían enfocado en refugiados y de verdad que grandioso que hayan podido hacer todo ese estudio y tuvieron un objetivo del por qué ese grupo de personas que realmente lo necesitan. Y siento que, y siento, no sé, que Salesforce tiene las herramientas necesarias para que cualquier persona pueda realmente profesionalizarse en el ecosistema y pueda ingresar. Así que grandioso. Una curiosidad, ¿por qué el cambio de nombre? Primero se llamaba Refugee Force y de repente vi que cambió de nombre y de identidad. Me parece maravilloso, pero ¿fue el objetivo y por qué Blue Road hoy en día? Sí, realmente el cambio de nombre para nosotros lo hicimos internamente por como un año, pero nos demoramos en hacerlo, a hacer más público. Y realmente fue por una conversación que tuvimos con uno de nuestros alumnos y realmente nos dijeron, ok, bueno, ellos piensan que el programa es fantástico, han aprendido mucho y les gusta Salesforce y todo bien, pero cuando van al sector laboral, cuando van a una entrevista, por ejemplo, si alguien dice Refugee Force en tu currículum, rápidamente la otra persona que está leyendo el currículum dice, ok, Mm, esta persona es un refugiado. Y claro, eso tiene mucho estigma, o sea, mucho que fue... tristemente. Exacto. Entonces les dijeron, bueno, si yo soy refugiado, pero no es la única cosa que me define, por ejemplo, es algo Exacto, temporario, es algo legal, pero no significa que yo soy refugiado por siempre. Solamente quiero empezar una carrera, después que tenga mi pasaporte y pase todos los trámites, un día no voy a ser refugiado, voy a ser una persona normal, o sea, una persona trabajando, un Salesforce professional, un doctor, lo que exacto, sea. Entonces nosotros dijimos, ok, bueno, Refugee Force funciona muy bien, pero porque, o sea, rápidamente una persona sabe lo que hacemos. Refugee Salesforce, o sea, hay varios ejemplos, hay VetForce, hay otros ejemplos que usan el mismo nombre con Force, pero realmente, si pensamos críticamente sobre el nombre, no le estamos ayudando con el nombre a nuestros alumnos. Y realmente los alumnos son lo más importante de lo que hacemos. Entonces decidimos cambiar el nombre a algo un poco más desconocido, sin tanto estigma o sin que sea más generic. No sé cómo decir, pero algo que sea sacar la parte de que sean refugees. perfecto y wow, qué asombroso que hayan llegado al cambio del nombre por eso. Y qué impresionante que todavía sucedan esas cosas, ¿no? Eh, pero bueno, es parte del mundo. Mm, Para no entrar en tanto detalle, que ahí podemos estar 2 horas hablando del tema, así que mejor. Perfecto. Ahora, pensando un poco que quizás algún oyente que pueda escuchar, que esté en algunos de los países de Europa, porque sé que ustedes están nada más en Europa. ¿En qué países específicamente o en toda Europa? Por ahora estamos en Holanda, Alemania, Dinamarca y Suecia. Y eso es porque los cursos son 100% presenciales, ¿no? Exacto, sí. Ok, perfecto. No sabemos si hay alguien que esté en alguna situación, escuche el podcast y habla español, así que nos entienda, que es un gran punto. ¿Cómo están un poco estructurados los cursos? ¿Cuál es el rol específico o roles que entregan básicamente en Blue Road? O sea, ¿cuáles son los distintos caminos que una persona que logre entrar, porque no sé si hay un proceso de selección, em, pueda especializarse? Sí, o sea, el programa es básicamente para alguien que nunca ha escuchado de Salesforce, no lo conoce, no sabe lo que es,
no tiene idea de lo que es CRM o Sales Cloud o nada de eso. Entonces es realmente hacer una fundación para que ellos conozcan lo que es Salesforce, la plataforma, la tecnología, pero también la comunidad, también los roles, las diferentes carreras que hay, qué tipo de empresas lo usan. O sea, no es solamente técnico, es realmente como un, algo más holístico sobre conocer todo lo que es Salesforce. Como tú sabes, si le preguntas a 10 personas qué es Salesforce, te dan una respuesta diferente, Sí, porque es mucho, y es muy grande, es como un ecosistema muy, muy grande. Entonces hacemos como una orientación sobre qué es Salesforce y para qué lo usan muchas empresas. Entonces, después de eso, nos enfocamos en la parte del usuario. Qué hace un usuario de Salesforce? ¿Para qué lo usa? ¿Cómo lo usan? O sea, tratamos de ver, empezar como de un punto de como si ellos fueran usuarios y fueran, antes de hacer la parte de administrador, tienen que realmente entender lo que hace un usuario y cuáles son sus responsabilidades, por ejemplo, en la plataforma, qué puede hacer con todo, con los informes o con los datos, etcétera. Y después vamos a lo que es la parte de atrás, que nosotros le decimos la cocina, que, ok, ok, ¿cómo armamos esta plataforma? ¿Cómo desarrollamos aplicaciones? ¿Cómo hacemos cambios? ¿Cómo usamos Lightning, App Builder, por ejemplo? ¿Cómo hacemos diferentes objetos, todos los campos, etcétera? Entonces después se pone una parte más técnica. Entonces el currículum que nosotros tenemos es para realmente impartir ese concepto antes de empezar a entender la plataforma. Em, y se demora 6 semanas, lo hacemos a través de 6 semanas. wow, Es, es completamente presencial ok, y es completamente gratis para todos los refugiados que entran al programa. Y los cursos son, por ejemplo, entre 12 y 15 personas. eh, ok, por, por curso. Y pero tienes como, cada curso son solo 12 personas, no más que eso. O sea, no es que exacto. tienes varios teams, ok. Y las clases son diarias, todos los días, una hora nada más. Ahí un poco, Son 4 horas al día, 3 días a ok, la semana. Sí. genial, Entonces, somos perfecto. 12 horas en la clase, en la aula, y, eh, y después tenemos como entre 15 y 10 horas de Trailhead y de tarea para la casa. Importante. Ujú, sí. Genial, perfecto. Em, ¿Y aceptan voluntarios para ayudarlos a dar las clases o hacer distintas actividades? Si es así, ¿cómo las personas podrían contactarte para poder, me imagino que tienen que hablar inglés, no sé, Ujú. o es el idioma local? Ahí Todo es no lo en, sé. todo es en inglés, sí. Ok, perfecto. ¿Y aceptan voluntarios? Y si es así, ¿cómo podrían contactarte para postular? Sí, definitivamente. Para los instructores, esos son pagados, entonces esa persona siempre está con la clase por las 6 semanas. Ok, Pero si uno quiere hacer como voluntario para una sesión y quiere hacer una sesión, por ejemplo, en Flows o una sesión en Security and Sharing y la seguridad de los datos o informes, dashboards, lo que sea, podemos dar una sesión a un voluntariado que venga a hacer esa y le damos los slides, la presentación y todo para que ellos la puedan brindar. ok, Esa es una forma. La otra forma es de mentor. Cada participante en nuestro programa tiene un mentor por 3 meses y ok, es one-on-one. Entonces, y eso también puede ser virtual, no tiene que ser presencial. ok. Entonces, tenemos personas en España o en Italia que son mentores de nuestros alumnos en Alemania, por ejemplo. Me interesa. Ujú. Y esa es Cuéntame como, más. sí, es como para ayudarle a realmente entender lo que están aprendiendo y darle un poco más contexto sobre Salesforce. También ayudarles en su currículum o en su LinkedIn para poder realmente tratar de aprender cómo pueden lograr a mejorar su presencia online para poder aplicar a diferentes trabajos.
También trabajan con ellos sobre las entrevistas, hacen como, por ejemplo, mock interviews para poder practicar para una entrevista, cualquier cosa que sea. También puede ser sobre Salesforce, la parte técnica, también puede ser sobre el examen, pero puede ser lo que uno quiera sobre ayudarles con realmente lo que ellos necesitan. Entonces hacemos como una sesión donde puedas conocer todos los alumnos que están en ese grupo y después mandamos una encuesta para decir, ok, ¿qué te gustaría ayudar? ¿Con quién quiere trabajar? Y ahí hacemos un matching y después hacemos la conexión entre un mentor y un alumno. Un alumno. Sí. Excelente, grandioso. Y una pregunta que se me acaba de ocurrir. em, ¿Y esas personas sí terminan apasionándose por el ecosistema o les ha pasado que algún curso de esas 12 personas, tres realmente son que llegan al final y logran el cambio? ¿O las 12 personas realmente se enamoran de lo que es el ecosistema? Sí, buena pregunta, porque de gente, de personas que terminan el programa es 99%. O sea, Qué tenemos bueno. muy poco gente que para o sale y realmente no es porque no les gusta, es porque tienen otras cosas familiares o una emergencia o algo pasó. Pero de terminar el programa, sí, es como 99% de gente que realmente hacen clic así con Salesforce y la aman más y más. Al principio era más desconocido, pero ahora que nosotros ya llevamos 4 años, hablan con sus amigos, con amigas, y conocen Salesforce más antes de entrar al programa. Entonces, eh, eso hemos visto como un gran cambio, que gente ya viene con su Trailhead, cuenta de Trailhead, ya viene conociendo un poco más. Entonces, más y más estamos viendo que gente realmente ya conoce Salesforce y han decidido que ya ellos quieren aprender Salesforce, quieren buscar un trabajo en Salesforce, pero también tenemos, no sé, unas 2 o 3 personas que dicen, "Oh, ok, aprendí esto, realmente no era a lo mejor lo que pensaba sobre la plataforma, a lo mejor me salió un poco muy difícil para mí, a lo mejor me gustaría realmente explorar un poco mi carrera de antes y dejar esto por un lado, pero también siempre pasa. Así Pero no, es. más y más, yo creo que con el trabajo que hemos hecho, más y más gente ya viene con esa chispa y nosotros podemos ayudarles a poder tener la parte técnica para poder entender un poco más de Salesforce. Excelente. Igual es válido que no Ujú. todo el mundo entre y se enganche, pero qué bueno que ya llegan con esa curiosidad y ya por lo menos saben que sí les va a interesar. Sí. Y dado al tema, sobre todo el grupo de personas que se dedican, ¿nos podrás compartir alguna o varias historias que te hayan sorprendido o marcado de alguna estudiante? Ah, te cuento. En el Dreamforce yo conocí a Sima y sé que estudió ahí. Y para mí fue el momento que estaba en el keynote, me quedé en shock y grandiosa su historia, maravillosa. Hoy en día hablamos mucho, estamos en contacto y Bueno. se creó esa amistad porque, bueno, ese mismo Dreamforce también recibió la Golden Hood y bueno, la conocimos después, nos conocimos. ¿Alguna otra historia así parecida a la de Sima que nos puedas contar, compartir, que te haya marcado? Sí, yo creo que Sima es una persona muy especial y ella realmente hizo clic con Salesforce y Sí, antes trabajaba en una farmacia, entonces no conocía nada de Salesforce, nada de parte técnica. Pero ella también tiene muchas capacidades y es muy habilosa también, sí. entonces para ella fue como algo bien natural. Y tenemos muchos de esos casos, pero no todos son tan, ¿cómo se dice?, expresiva como Sima. Algunas son. Sí, exacto. Mucha gente, hemos tenido ya casi 130 personas que han hecho nuestro programa que están trabajando en Salesforce como consultores, como business analysts, como developers, administradores también. Entonces, hay varias de esas historias que mucha gente
ha terminado el programa y nosotros los hemos apoyado en encontrar un trabajo, pero también mucha gente que nunca lo esperaba, o sea, nunca entró al programa, no conocían nada de Salesforce, y ahora están trabajando como consultores o como developers. Hay muchos de esos que no tenían la parte técnica y pensaban que, ok, voy a entrar a Salesforce, es algo técnico y que pensaban que necesitaban empezar a hacer coding o aprender programación, pero como tú sabes, no es uno puede hacer mucho, mucho sin tener esa parte técnica. Exacto. Entonces, hemos tenido personas que nunca han usado una computadora, por ejemplo, en su país, y llegan aquí y tienen que aprender Microsoft Excel y tienen que aprender todo lo que es Microsoft Word y empezar de ese nivel. Y han llegado a nuestro programa y ahora están usando Salesforce y están construyendo flows y han adoptado esa parte técnica muy rápido. Porque sí, porque especialmente en los países de origen, algunas veces no tienen la oportunidad de trabajar en tecnología o trabajar con computadores todos los días. Ujú. Entonces sí, hemos tenido varios de esos casos. Y sí, hay varias historias. En el website también tenemos una historia, varias historias de otros alumnos que han logrado aprender y que han encontrado trabajo en el ecosistema. Oh, genial. Cuando publique este episodio voy a aprovechar de publicar el website. eh, y también, bueno, allí también creo que ya agregaron la historia de Sima para que Sí. también vean a nuestros oyentes que, pero quién es Sima, Sima Samara. Ahí van, cuando vayan a ver, van a entender por qué la mencionamos. Perfecto. ¿Y qué es lo que más les ha costado a Blue Road o slash Refugee Force en su momento? ¿Qué es lo que tú crees que más les ha Sí. costado en estos 4 años? Yo creo que cambio es lento. O sea, nosotros somos una organización enfocados en impacto. Pero Salesforce es importante, por supuesto, pero el impacto social que queremos tener es el cambio de imagen que uno tiene de un refugiado. Y Mm, eso se demora mucho. Y si nosotros creemos que si podemos crear más profesionales, crear más empleo digno y ayudar a más gente a lanzar su carrera en Salesforce, podemos impactar lo que es la imagen de un refugiado. Entonces, eso ha sido lo más difícil porque es lo que toma más tiempo. O sea, uno puede aprender claro, Salesforce y encontrar un trabajo y todo, pero cambiar la mentalidad de las empresas, de las consultorías, de la gente, el público en general, esto se demora mucho. Con lo que vimos más grande que ha cambiado es cuando pasó la guerra en Ucrania, por ejemplo. Ahí hubo un cambio bien fuerte sobre qué significa ser un refugiado y cómo son los refugiados, porque antes de Ucrania, muchos de los refugiados en Europa venían de Siria, de Yemen, de Eritrea, de otros países que es como más lejos. Pero ahora con Ucrania estamos súper cerca. O sea, yo al ahora lado. estoy a 400 kilómetros de Ucrania. Entonces, como que la mentalidad ha cambiado un poco en Europa últimamente de que, bueno, un refugiado puede ser de muchas partes y puede venir por muchas razones y no son solamente por guerra o por algo que está pasando lejos de aquí, lejos de mi área, está pasando bien cerca. Entonces, hemos visto mucho más apoyo sobre emplear refugiados y tratar de cambiar esa mentalidad de que un refugiado a lo mejor no va a ser no va a entender la cultura y no va a ser muy, muy lejano. Entonces, eso ha cambiado, pero igual es difícil, porque cuando uno piensa en contratar a un refugiado como empleo, algunas veces piensa en la parte negativa y piensa en que tienen que invertir en esa persona y tienen que ayudarlo mucho y va a ser muy, muy arriesgado poder hacer todos esos cambios. Pero nosotros lentamente estamos trabajando mucho con gente que está con empresas y con consultorías para poder
disminuir esa visión y ver y para que ellos vean más el valor de contratar a un refugiado. Y eso se demora. Y es Sí, difícil. es difícil, Sí. es difícil y creo que hay mucho que cambiar, mucho que trabajar, porque como es con refugiados, a veces es con mujeres, con Ujú, personas igual. junior porque están partiendo, o sea, es un trabajo duro, lo entiendo, y, y es fuerte. Y lo que mencionabas de la parte de que, claro, antes como que estábamos, como que siempre eran los países que mencionaste, pero por lo menos como te hablaba de Venezuela en el inicio, no estoy segura del dato, pero yo creo que ya llegamos a más, o sea, que se han ido, sí son millones, pero Sí, como refugiados, porque no todo el mundo tiene la misma oportunidad, de lo que tú mencionabas, no todos tienen las mismas oportunidades y por distintas razones, a lo mejor Venezuela no está en guerra, qué sé yo, pero sí están distintas situaciones eh, que conlleva a irte y a sí. Y no, refugiarte. no todos los países tienen la política de refugiado. Por ejemplo, si uno Exacto, se va a México o a Chile, a lo mejor no reconocen que uno debe ser refugiado y con eso debe tener derechos. En exacto. Europa es más fuerte esa política, entonces sí, uno puede Sí, aplicar y hay un proceso y hay diferentes derechos para un refugiado, pero sí, así no es. es igual. Y en Europa en general, inclusive España, general, Sí. eh, es así, totalmente. Y yo creo que ahí es donde viene lo más duro y difícil. Genial, Gaspar. Muchas gracias por contarnos todo, de verdad. Insisto, a mí me encanta todo lo que hacen, de verdad que lo admiro un montón. ¿Algo adicional que quieras compartir con nuestros oyentes, que quizás no te pregunté, que quieras compartir? No, solamente si alguien quiere, sé que estamos en Europa solamente, pero obviamente hay más gente que está escuchando de Latinoamérica y si ellos quieren involucrarse y trabajar con nosotros, que vayan al sitio web y pueden aplicar para ser un mentor. Y Ok, en esa forma es la parte más fácil virtualmente para poder vincularse con el programa y aprender sobre lo que hacemos y aprender un poco más de dónde queremos ir y qué tipo de cambio queremos crear. Y entonces, sí, que vayan al sitio web y ahí pueden contactarme también si tienen alguna pregunta. genial. Y de seguro más de uno va a hacerlo. Justamente este fin de semana pasado me reuní con dos personas de Latinoamérica que acaban de mudarse a Madrid, querían conocer un poco de las comunidades acá y me preguntaban cómo podían ayudar eh, a apoyar a la comunidad y de seguro ellos o personas que viven en Latinoamérica se van a querer unir, por lo menos en la parte de mentoría, incluyéndome. Voy a revisar con Bueno, todo. Voy a revisarlo, pero sí me encantaría porque de verdad que es maravilloso. Así que perfecto, Gaspar. Muchas gracias. Muchas gracias a nuestros queridos oyentes por siempre acompañarnos. Este episodio se va a publicar en todas las plataformas de Spotify, Apple Podcast y además en YouTube. Y en YouTube nos pueden dejar sus comentarios y dudas también, que vamos a estar atentos. Así que nos vemos en un próximo episodio. gracias, Sara. De nada.